Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. En este momento, presenciamos el ingreso del señor Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Desde el Salón de Honor de Casa Presidencial, este es el mensaje a la nación del Presidente de la República, Nayib Bukele. Muchas gracias a todos, por favor tomen asiento. Buenas noches a todo el querido pueblo salvadoreño, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, hasta sus celulares, sus tablets, donde nos estén viendo en El Salvador o en el resto del mundo. Como todos ustedes saben, el mundo enfrenta una emergencia que no hemos enfrentado en más de 100 años, en más de un siglo. Han habido pandemias, han habido otro tipo de emergencias, pero nunca una como esta. Y ustedes mismos lo pueden ver alrededor, cuando habían visto una reunión de gabinete con todo el gabinete con un cubrebocas en la cara. Yo me acabo de quitar el mío para poder hablar mejor. No es lo recomendable, pero quiero que el pueblo salvadoreño me oiga de la mejor manera. Y luego además que no pongan otras palabras que no dije en mi boca, así por lo menos pues los labios tienen que pegar con lo que estoy diciendo. Bien, en primer lugar, como todos ustedes saben, acabamos hace día y medio de recibir una sentencia de la Sala de lo Constitucional en donde básicamente nos quitan el poder de regular la reapertura económica. Yo quisiera que pusiéramos un poquito en contexto esto. No, quiero aclarar que no va a ser el tema principal, pero sí es un tema importante aclararlo porque si nosotros vemos todos los gobiernos del mundo, y cuando digo todos los gobiernos del mundo me refiero a todos. Alemania, Noruega, Suecia, España, Francia, o aquí en Latinoamérica, Colombia, Argentina, Chile, aquí en la región, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, etc. Todos los gobiernos son capaces de poner las regulaciones. Y cuando hablo de gobierno, me refiero al Ejecutivo, me refiero a la Presidencia de la República y al Ministerio de Salud. Si ustedes recuerdan, y ustedes pueden verlo incluso actualmente, si ustedes recuerdan, desde el inicio de la pandemia, Guatemala, por ejemplo, tuvo toques de queda amplios. Guatemala quitó el transporte colectivo mucho antes que El Salvador. Honduras también, pasaron 5 meses sin transporte colectivo. En ningún momento le tuvieron que pedir permiso a la Asamblea ni a la Sala de lo Constitucional de esos países. Costa Rica tuvo un control de placas, podían salir tal día tales placas y tal otro día tales otras placas, similar a lo que nosotros hicimos con los DUIs. En ningún momento le pidieron permiso a la Asamblea Legislativa o a la Sala de lo Constitucional de dichos países, o a la Corte Constitucional en el caso de Costa Rica. En el caso de Panamá, por ejemplo, el MINSA, que es el Ministerio de Salud de Panamá, pone las reglas, y no solo las reglas sanitarias, sino incluso las de reapertura económica, y cuando ya habían abierto la economía y tuvieron un repunte muy alto de casos, ese mismo día que tuvieron el reporte, ese mismo día se echaron para atrás en las fases de reapertura y regresaron a la fase 0 de reapertura. Costa Rica iba en la fase 2 y antes de entrar a la fase 3 tuvieron un repunte de casos, estaban a 2 días de entrar a la fase 3 y volvieron a la fase 0 y decretaron una cuarentena de 21 días. En Panamá, por ejemplo, un país cercano de la región, avanzado, económicamente mucho más avanzado que el nuestro, decretaron que hombres podían salir martes, jueves y sábado a comprar medicamentos y comida, y mujeres podían salir lunes, miércoles y viernes.
Es decir, lo quisieron dividir entre hombres y mujeres, algo que a nosotros no se nos hubiera ocurrido. Pero el Ministerio de Salud de Panamá podía hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en todas las legislaciones del mundo, no la de El Salvador, en todas las legislaciones del mundo, se prevé que en las emergencias el gobierno debe actuar rápido. No puede ir a discutir 10 días a la Asamblea Legislativa para decidir o no si hay una emergencia. No puede ir a discutir a la Asamblea Legislativa si hay pandemia o no. Imagínense si hubiera un brote epidémico de una enfermedad nueva, ni Dios lo quiera, en un municipio de Usulután y tuviéramos que acercar a ese municipio, no pudiéramos, de acuerdo a las resoluciones de la sala, a la jurisprudencia que ellos están sentando. Tendríamos que ir a la Asamblea a reunirnos, a convencer a los partidos mayoritarios, en este caso de oposición, a que le den al gobierno la facultad de ejercer las medidas que tienen que ejercer. Los magistrados se escudan de este argumento, tan obvio, tan evidente para todos. Ellos se escudan diciendo, bueno, pero ellos tienen su legislación, y la legislación salvadoreña es distinta, la Constitución salvadoreña es distinta. ¿No le parece extraño que El Salvador tenga la única legislación en todo el mundo que no le permita al gobierno y al Ministerio de Salud tomar medidas en una pandemia? Es decir, ¿de verdad creen que nuestra Constitución es tan especial que, a diferencia de la de Estados Unidos, de la de Francia, la de Canadá, de la de Suiza, la de Suecia, la de Noruega, de la de Alemania, de la de Colombia, la de Chile, la de Argentina, la de toda la región, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, nuestra Constitución es la única del mundo que le dé el poder a la Asamblea Legislativa? Es absurdo. Ellos incluso se tomaron la atribución de explicarlo así como en lenguaje popular, como para decir, vaya, para que nos entiendan, y pusieron una gráfica no está la gráfica de contagios, pusieron un párrafo de la resolución de la Corte Suprema en donde dice, ningún órgano de gobierno, dicen ellos como para explicarlo, ¿no?, bajo ninguna circunstancia, aún en emergencias como una pandemia en cualquiera de sus fases, tampoco puede invadir, ahí la pueden ver en pantalla, esta es una parte de los considerandos que llevaron a tomar a la sala esta decisión. Dice, tampoco puede invadir la competencia de otro órgano. Se oye bien, ¿verdad? Pero ya vamos a ver. Por ejemplo, dice, independientemente de las condiciones o momentos que vive el país, es bueno que se reflexione, que se piense en estas preguntas. ¿Podrá el órgano judicial crear un ministerio alegando que ello resulta necesario para agilizar procesos judiciales y urgentes? ¿Puede un ministro dictar una sentencia en un caso que se está analizando en un juzgado del país, alegando que el tribunal que lo conoce ha tardado demasiado en resolverlo y se necesita sentencia para atender algunas necesidades de la población? ¿O puede la Asamblea Legislativa decirle al presidente de la República a quién nombrar como superintendente de una institución oficial autónoma, alegando que tiene experiencia en la elección de funcionarios? Es decir, ponen un ejemplo como de diciendo no se puede invadir funciones a pesar de lo urgente y lo necesario que fuese. Pero esa analogía es absurda, porque que el órgano judicial cree un ministerio sería el equivalente a que el órgano ejecutivo cree juzgados. Y claro que habría motivo para crearlos. Tenemos jueces corruptos, juzgados que se venden, dejan libres a los corruptos, dejan libres a los delincuentes, favorecen al delincuente y no favorecen al ciudadano, favorecen al corrupto y no favorecen al que se roba una gallina. Tenemos un sistema de justicia totalmente deplorable. Magistrados que ponen primero lo económico sobre la vida y la salud, pero el órgano ejecutivo nunca ha intentado crear juzgados, como dicen ellos que ellos van a crear un ministerio, en su analogía. Entonces, claro, suena, cuando ellos hacen la analogía, dicen, no sería como que el órgano ejecutivo crea un ministerio. Eso no es lo que el órgano ejecutivo trata de hacer. Eso sería el equivalente a que el órgano ejecutivo creara juzgados, que bien necesario fuera, pero evidentemente no podemos hacerlo, porque no es nuestra función como órgano ejecutivo. O, así como dan otro ejemplo ellos, dicen,
¿O puede la Asamblea Legislativa decirle al presidente de la República quién nombrar como superintendente de una institución oficial autónoma? No, eso sería equivalente a que yo le dijera a los diputados a quién poner en la sala de lo constitucional, que evidentemente fuera mejor que los que tenemos ahorita, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque no es nuestra atribución. El órgano ejecutivo no se ha metido en la atribución de nadie, son ellos los que se han metido en la atribución del órgano ejecutivo. Y eso lo pueden ver no solo aquí en El Salvador, sino en cualquier país del mundo. Y no me digan que El Salvador tiene la única constitución del mundo que no le da el poder al órgano ejecutivo de actuar inmediatamente en una emergencia, porque eso es absurdo. Y luego pusieron un cuadrito de tres como unos ejemplos también. Ponen ejemplo hipotético de suspensión de derecho, como para que la gente y nosotros y todos los que leamos la sentencia vea un ejemplo hipotético. Dicen ellos que no tiene nada de hipotético, es totalmente real. Dice ejemplo hipotético de suspensión de derecho. Y luego en el otro cuadro, ahí está en la pantalla, dice ejemplo hipotético de limitación de derecho. Y luego ponen ejemplo hipotético de regulación de derecho. Entonces dicen ellos en este cuadrito para explicarnos su sapiencia, dicen ejemplo hipotético de suspensión de derecho, que hipotético no tiene nada, es ejemplo real. No tienen el valor de decir que es un ejemplo real y lo que está pasando. Ejemplo hipotético de suspensión de derecho. Nadie en el país puede utilizar los autobuses y microbuses salvo el personal de salud, qué coincidencia, ¿verdad? Y empleados públicos necesarios para combatir la pandemia, que es textualmente lo que dice el decreto ejecutivo. Ejemplo hipotético, dice. Esto solo lo puede aprobar, dice la Asamblea Legislativa, por 56 votos en un régimen de excepción. O sea, nosotros no podemos prohibir algo tan sencillo como el transporte colectivo, como lo hicieron un montón de países del mundo, inclusive la mayoría de países de la región. Creo que solo Nicaragua no lo hizo. Y bueno, porque Nicaragua ya saben cómo ve el tema de la pandemia. Luego dice, ejemplo hipotético de limitación de derecho. Y dice, la capacidad de los autobuses y microbuses, mientras dure la pandemia, será solo de X%. Y los horarios serán de tal a tal. Es decir, nosotros no podemos ni siquiera, porque esta limitación de derecho, dicen ellos, solo lo puede hacer la Asamblea Legislativa mediante la creación de una ley. O sea que el gobierno no puede ni siquiera decir los buses solo pueden llevar tanta capacidad, o los buses solo pueden ir al 50% o al 60%, o ni siquiera podemos decir los buses solo pueden circular de tal hora a tal hora, porque sería una violación al derecho a la libre tránsito, al derecho a la libre circulación. Ni eso. Eso necesitamos una ley de la Asamblea Legislativa. Y luego ponen ejemplo hipotético de regulación de derecho, que es lo que sí puede hacer el Ejecutivo. No podemos suspender, no podemos limitar, solo podemos regular. ¿Ok? Veamos qué opinan ellos sobre qué podemos hacer. Dicen, las personas que utilicen el transporte público deberán utilizar mascarillas o cualquier indumentaria que pueda evitar el contagio de COVID-19. Solo puede ir una persona por asiento para que exista un adecuado distanciamiento. Todas las unidades de transporte público deberán poner a disposición del uso de alcohol gel y sanitizar sus unidades tanto X veces al día, etcétera, etcétera. Bien, al leer esto, evidentemente una falacia. Número uno, porque la suspensión de derechos está en nuestra Constitución. Y en el artículo de régimen de excepción, en la Constitución de la República, claramente dice que lo puede hacer la Asamblea Legislativa o el Ejecutivo cuando la Asamblea Legislativa no estuviese reunida. ¿Por qué dice eso? Dice la sala en las nuevas resoluciones, en las últimas sentencias. No, es que eso significa que cuando la Asamblea no se pueda reunir porque estemos en guerra y hayan unos diputados en la Unión y otros en Aguachapán y no se puedan unir. No, la Constitución no dice eso. La Constitución dice cuando no estuviese reunida. ¿Por qué? Porque si ni Dios lo quiere, hubiese un terremoto ahorita, nosotros tuviéramos que actuar ya y no pudiéramos llamar al presidente de la Asamblea para que convoque a la reunión, que luego se dignen los diputados a llegar mañana a las 3 de la tarde y empiecen a discutir durante 8 horas a ver si le autorizan al gobierno que hay terremoto o no. Por eso es que la Constitución prevé la declaratoria de parte del Ejecutivo cuando no esté reunida la Asamblea Legislativa. Pero ellos lo quitaron, entonces nos quitaron la facultad, si me pueden poner el mismo cuadro otra vez, por favor, nos quitaron la facultad de suspender derechos. Se la dieron a la Asamblea Legislativa. 2, nos quitan la facultad de limitar derechos. Aquí sí estamos de acuerdo. Las limitaciones de derechos solo se pueden hacer vía legislación. El problema
El problema es que el Código de Salud ya reguló esas limitaciones que el Ejecutivo puede hacer. Es decir, cuando la Corte dice, cuando la Sala de lo Constitucional dice, debe existir legislación que le permita al Ejecutivo, valga la redundancia, ejecutar esa legislación, el error que ellos cometen es cuando ellos piensan en Asamblea Legislativa, no piensan en la Asamblea Legislativa como institución, sino que piensan en los que los pusieron en sus cargos. No sé si tienen la foto por ahí de su juramentación. Cuando ellos piensan en Asamblea Legislativa, no piensan en la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador en toda su historia, sino que piensan en sus jefes. Norman Quijano, Carlos Reyes, Nidia Díaz, Diablito Ruiz. Ellos piensan en sus jefes, en los que los pusieron en donde están ahorita. Entonces, claro, ahí están los 4 magistrados, el otro es el presidente de la Corte, que fue juramentado por estos mismos diputados, pero antes, ahí están sus jefes, los que los pusieron. Ellos no fueron electos por el pueblo. ¿Cuántos votos obtuvieron? Los de la Asamblea, no obtuvieron millones de votos del pueblo, no, ni cientos de miles, ni siquiera decenas de miles, ni siquiera miles, no tuvieron ni siquiera cientos, sino que obtuvieron los votos de los diputados, sus verdaderos jefes. Entonces, cuando ellos dicen, el Ejecutivo, la Presidencia, el Ministerio de Salud requiere legislación, no se refieren a la legislación vigente en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico, se refieren a la legislación creada por sus jefes. ¿Por qué lo digo? Bien, no sé si tienen el Código de Salud, que lo pueden poner algunos artículos del Código de Salud, por favor. Dice el Código de Salud: aquí está. Perdón. Ayúdame a ponerlo aquí. Ok. Dice el Código de Salud. Artículo 40. Código de Salud. Esto es legislación vigente. Esto no es, como dice la Sala de lo Constitucional, un decreto ejecutivo. Esto es una legislación vigente que llevó todo el proceso de ley, fue aprobada por los diputados en su momento, fue sancionada por el presidente en su momento, fue publicada en el Diario Oficial en su momento y ha estado por décadas. Dice el artículo 40 del Código de Salud, legislación emanada de la Asamblea Legislativa, no de esta, de los jefes de ellos, pero de la institución de la Asamblea Legislativa. Dice, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es el organismo encargado de determinar, planificar y ejecutar la política nacional en materia de salud. No dice los diputados, no dice los magistrados, no dice las sentencias de la sala, no, dice el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es el organismo encargado de determinar, planificar y ejecutar la política nacional en materia de salud. Dictar las normas pertinentes, normas. Es decir, el Ministerio de Salud sí puede normar en el tema sanitario, por supuesto. Dictar las normas pertinentes, organizar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con la salud. A mí me queda claro, pero no basta ahí. El artículo 136 dice, también del Código de Salud, dice, bueno, aquí está el Código de Salud por si alguien lo quiere leer en papel. Dice el artículo 136, ojo, esta de nuevo, esta es legislación vigente, emanada de la Asamblea Legislativa, no de esta, pero de la Asamblea Legislativa. Ley de la República. Artículo 136 del Código de Salud. Cualquiera lo puede buscar en un libro, cualquiera lo puede buscar en internet, está vigente, nadie lo ha derogado. Dice, las personas que padezcan de enfermedades sujetas a declaración obligatoria o que sean cuarentenables, así como aquellas que, aún sin presentar manifestaciones clínicas de ellas, lo que hacíamos con los centros de contención, alberguen o diseminen sus gérmenes o hayan sido expuestas a su contagio,
podrán ser sometidas a aislamiento, cuarentena, observación o vigilancia. O sea, las podemos poner en aislamiento, las podemos poner en cuarentena, las podemos poner en observación o vigilancia por el tiempo y en la forma que lo determine el ministerio. No Parker, no Diablito Ruiz, no Cristina Cornejo, no Nidia Díaz, no Damián Alegría, no Carlos Reyes, no Norman Quijano, no. Podrán ser sometidas a aislamiento, cuarentena, observación o vigilancia por el tiempo y en la forma que lo determine el ministerio. De acuerdo con los respectivos reglamentos que emite el gobierno, el Ejecutivo. Bien. No contentos con esto los legisladores y para darle más poder al Ministerio de Salud para poder controlar la salud y las para poder controlar una epidemia, una pandemia, etcétera, dice, artículo 139 del Código de Salud, legislación vigente emanada de la Asamblea Legislativa. Artículo 139. Artículo 139. En caso de epidemia, ¿qué es una epidemia? Es lo mismo que una pandemia, solo que pandemia es cuando la epidemia es global. La epidemia es en un lugar específico y la pandemia es en todo el mundo. En caso de epidemia o amenaza de ella, ¿se acuerdan cuando los diputados decían cuando no teníamos ningún caso? ¿Y para qué quiere estado de emergencia si no hay ningún caso? Porque hay una amenaza de ella. Y el artículo 139 del Código de Salud ya le da la facultad, bueno, aquí lo dice, artículo 139, en caso de epidemia o amenaza de ella, el órgano ejecutivo, dicen que no tenemos comprensión lectora, los que no pueden leer son ellos. Aquí claramente dice, artículo 139, esto es legislación, perdón que lo repita tanto, pero ellos dicen que no hay legislación, que tenemos que ir a negociar legislación con la Asamblea Legislativa. O sea, aquí está la legislación. Ya la negoció otro gobierno con otra asamblea legislativa y está vigente. Ellos lo que quieren es que negociemos con Parker, con Norman, con sus jefes. Darle el poder a sus amos. Eso es todo. Porque si el tema fuera legal, aquí está la ley. Aquí está la ley. Artículo 139. En caso de epidemia o amenaza de ella, el órgano ejecutivo, no el judicial, no el... Perdón que lo repita, pero para que les quede claro a los salalivers. El órgano ejecutivo en el ramo de la salud pública, es decir, el Ministerio de Salud, podrá declarar zona epidémica sujeta a control sanitario cualquier porción del territorio nacional que dicho órgano designe. No, la Asamblea, miren, designen, o los alcaldes decían ellos que iban a decir, no. El órgano ejecutivo en el ramo de salud pública. Cualquier porción del territorio nacional que dicho órgano designe y adoptará las medidas extraordinarias que éste aconseje y por el tiempo que la misma señale para prevenir el peligro, combatir el daño y evitar su propagación. ¿Dónde dice que hay que ir a la Asamblea? A negociar con los diputados, pónganse de acuerdo entre los órganos del Estado para poder trabajar a favor. Aquí no dice nada de eso, porque los legisladores que habían antes, que eran, no los conozco, pero evidentemente mucho mejor que los actuales, y los jueces o los magistrados que no se metían en donde no tenían que meterse, decían, si es el Ministerio de Salud el que tiene que salir a proteger a la población, y por lo tanto, adoptará las medidas extraordinarias que éste aconseje y por el tiempo que la misma señal. Ya tenemos mucho tiempo en cuarentena, pero es que no lo deciden ellos, lo decide el órgano ejecutivo en el ramo de salud pública. Las medidas extraordinarias que éste aconseje por el tiempo que la misma señale para prevenir el peligro, combatir el daño y evitar su propagación. No contentos con esto, los legisladores en el artículo 184 dicen, en caso de catástrofe, epidemia o cualquier otra calamidad grave, semejante, que pueda afectar la salud y la vida de las personas, cuál es el caso del COVID-19, el Ministerio coordinará las siguientes acciones. A. La atención inmediata e integral de los afectados.
B, es lo que sigue después del artículo. A, la atención inmediata e integral de los afectados. B, el traslado a los centros de asistencia médica de los que lo ameriten. C, dictar las medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios básicos de saneamiento. Dictar, no negociar, ponerse de acuerdo, ir a pedir cacao, no, dictar las medidas necesarias. Che, así antes ponían así, CH, ahora le eliminaron, pero antes estaba, ABC, Che, ahora ABCD. Dictar y desarrollar medidas de prevención de epidemias y supervisar el eficiente cumplimiento de sus disposiciones. Yo no sé, ¿está claro o no está claro? Bueno, no contentos con eso, en el artículo 275, dice, el Ministerio, obviamente de Salud, asesorará al órgano ejecutivo, porque ya no es una competencia del Ministerio, sino que son competencias del órgano ejecutivo, pero en otras ramas, sobre las cuestiones sanitarias relativas a la inmigración. Ahí están todas las demandas y las resoluciones sobre los varados, que no estamos haciendo suficientemente rápido. Eso lo decide el Ejecutivo, así dice la ley, a menos que ustedes quieran hacer ley desde la sala. Y respecto a las condiciones higiénicas y de salubridad que deben sujetarse a las empresas de transporte internacional, aéreo, marítimo o terrestre dentro del territorio del país. Y eso, por supuesto, incluye todos los buses, todos los carros, todas las motos y todo lo que se mueva como transporte terrestre dentro del territorio nacional. Necesitan ir a traer legislación, vayan a negociar legislación. Ni Dios lo quiera, pero ni Dios lo quiera. Hay un terremoto, ¿qué vamos a hacer? A negociar legislación otra vez para el terremoto. Hay otra tormenta, a legislar, a buscar, a negociar 10 días para que vean si hay tormenta o no. Ya se previó, ya hay legislación. Entonces en el cuadrito donde dicen ellos, bueno, hay más de hecho. La ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, esta es otra ley todavía, vaya. Ok, el Código de Salud solo es un cuerpo normativo, ok. En la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud dice en el artículo 10, Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, artículo 10. El Ministerio de Salud, como entidad rectora, los magistrados o los diputados o los salalibers o los abogados, leguleyos, defensores de estas sentencias espurias, pueden ir a buscar lo que significa entidad rectora del sistema, en coordinación con cada uno de los colaboradores mencionados en el artículo 7, definirán las acciones a ejecutar dentro de la política y plan nacional de salud y que influyen de manera directa o indirecta en la salud de la población, de acuerdo a sus respectivas funciones y ámbito de aplicación. Bien. Hay un artículo también en otro cuerpo, que es la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Esta es otra ley que aplica para las epidemias, como el caso actual, pero también aplica para las tormentas que tuvimos, que también declararon inconstitucional nuestros decretos, y aplica para un huracán, una tormenta, un terremoto, un tsunami, cualquier tipo de desastre natural, o una epidemia, o una calamidad pública, etcétera. Ah, correcto, y la OMS ya dijo que la epidemia es una catástrofe natural. La Ley de Protección Civil y de Mitigación de Desastres, en el artículo 24, esa es otra ley aprobada hace poco, 2007, si no me equivoco. Dice, artículo 24, la Asamblea Legislativa, aquí sigue la Asamblea Legislativa, pero luego dice otra cosa. Por medio de decreto podrá declarar el estado de emergencia, lo que hemos estado pidiendo, en parte o en todo el territorio nacional, mediante petición que al efecto le dirigirá el presidente de la República, cuando el riesgo o peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistemas lo ameriten. Tomará como base la evidencia de riesgo, peligro y la ponderación que le haga al respecto el director general. Se refiere al director general de Protección Civil, el cual ya hizo eso desde meses, desde que inició esto. Y dice luego en el mismo artículo, en el siguiente párrafo, si la Asamblea Legislativa no estuviere, este es el mismo artículo, segundo párrafo, si la Asamblea Legislativa no estuviere reunida, podrá el presidente de la República decretar el estado de emergencia, debiendo informar posteriormente al órgano legislativo. ¿Por qué?
porque puede pasar en la madrugada, puede pasar el domingo, puede pasar en vacaciones, digamos que los diputados no sacrifican sus vacaciones. Entonces el presidente de la República lo decreta y luego le informa al órgano legislativo de por qué lo decretó. Como pueden ver, hay más leyes, pero no me quiero comer la cadena en eso. Bueno, el artículo 25 nada más. El artículo 25 de la misma ley dice, en caso de que se decrete el estado de emergencia, el presidente de la República será la autoridad máxima. Máxima. Para los que no saben qué es máxima, y no me refiero al 97%, me refiero al 3%, vayan a buscar máxima en el diccionario y entenderán qué significa máxima. Será la autoridad máxima en la ejecución de los planes de contingencia, de protección civil, así como también de mitigación de desastres. Máxima. Bien, vamos a parar ahí. Hay muchos más, está la Constitución, etcétera. Pero lo que quiero decir con todo esto es que legislación ya hay. Si me pueden poner, por favor, el cuadrito de los tres que puso de ejemplo en la Sala Constitucional, donde ponían ejemplo hipotético de suspensión de derechos, ejemplo hipotético de limitación de derechos y ejemplo hipotético de regulación de derechos. Entonces, ahí en esos ejemplos hipotéticos, dice, ejemplo hipotético de suspensión de derecho. Ya hablamos de que eso, como lo dice la Constitución, el artículo 29, lo puede hacer la Asamblea, pero también lo puede hacer el órgano, el presidente de la República, si la Asamblea no está reunida. Y explicamos por qué. Ellos dicen que no, que eso es cuando se imposibilita la reunión. Ahí no dice eso, dice cuando no está reunida. Pero bien, dejemos eso a un lado. Luego dice ejemplo hipotético de limitación de derecho, que solo se puede hacer por una legislación. Pero la legislación ya está. Ya les mostramos todos los artículos de varios cuerpos normativos donde le dan la facultad. Esta legislación ya está negociada. Lo que ellos quieren que nosotros vayamos a negociar a la Asamblea ya está negociado. Y en el tercero, cuando ponen, esto sí puede hacer el gobierno, regular. Por ejemplo, usa alcohol gel o póngase la mascarilla. Sí, pero esto que dicen, que evidentemente sería insuficiente para detener una pandemia, no solo es insuficiente, sino que además es absurdo, porque ni esto nos dejan hacer. Porque yo le recuerdo a la Sala de lo Constitucional, que ahora dice que nosotros podemos regular y poner mascarilla obligatoria y ese tipo de cosas, que ellos nos prohibieron detener unidades de transporte, nos prohibieron cerrar calles, nos prohibieron detener personas, nos prohibieron llevar personas a centros de contención, nos prohibieron arrestar personas, nos pudieron decomisar unidades de transporte colectivo, nos prohibieron. Entonces, ¿cómo los obligamos? Si no los podemos multar, porque la Asamblea no ha aprobado multas, si no los podemos detener, porque la Sala dice que no podemos detener, si no podemos tomar ninguna medida coercitiva para que la gente lo cumpla, ¿qué hacemos si la mitad del bus va sin mascarilla? ¿Qué hacemos? No le puedes hacer así. ¿Qué hacemos? Nada, simplemente podemos recomendar. Entonces, ellos dejan al gobierno de la República como una ONG. El presidente de la República, para la Sala de lo Constitucional, tiene el mismo poder que el presidente del Club Rotario. Porque el presidente del Club Rotario puede decir en una reunión parecida a esta, miren muchachos, vamos a hacer una campaña de concientización, vamos a conseguir voluntarios, se van a subir a los buses y le van a pedir por favor a la gente que se ponga la mascarilla. Igual que nosotros le podemos decir a la policía, por favor, aborden los medios de transporte colectivo y recomienden a la gente el uso de mascarilla, porque no los podemos sancionar, no los podemos multar, no los podemos arrestar, no los podemos detener, no los podemos bajar de la unidad, no los podemos llevar a un centro de contención, porque todo eso fue declarado inconstitucional, y entonces ¿qué nos queda? Recomendarle, como un club. Entonces no existe el gobierno. Ah, no, es que para eso tienen que ir a la Asamblea. Entonces mejor no sean hipócritas y quiten el cuadrito de lo que le han dejado al Ejecutivo y pónganse al Legislativo ya de un solo. Porque a nosotros no nos permiten hacer ni esto. Nosotros ni siquiera podemos enforzar una mascarilla obligatoria. Ah, ¿y por qué no va a la Asamblea y la negocia? Y no dice la Sala que esa es atribución del Ejecutivo, pues. Yo les apuesto que tiramos un decreto ejecutivo mañana, uso obligatorio de mascarilla, y si no se va a detener el que no la use, 24 horas, el fiscal va a salir con un video diciendo que va a poner, y en 24 horas le resuelven su demanda, así como nos quitaron, como fue el fiscal, que ahí sale ahora que está preocupado por la pandemia, él fue el que fue a pedir que nos declare inconstitucional el decreto de emergencia. Y en menos de 24 horas la Sala le resolvió, así.
Ahora ya una pregunta. ¿Qué diligente la sala? ¿No? Una sala rápida, diligente. Bueno, eso, que sean diligentes. ¿Cuánto han tardado con la ley de amnistía? ¿Desde cuándo fueron electos los magistrados de la sala? ¿Y qué ha pasado con la ley de amnistía? ¿Cuántas veces se venció el plazo de los diputados? ¿Cuántas sentencias de seguimiento han dado? Estamos en agosto ya. ¿Qué pasó con la obligación de los diputados de garantizar el voto en el exterior y la facultad de los salvadoreños que vivían en el exterior a postularse para cargos públicos? Vinieron a tirar la sentencia cuando ya no habían primarias en los partidos. Y todavía la tiran y dicen, le vamos a dar chance a la Asamblea que lo haga para el 2024. Y la orden que lo hicieron para el 2021, que la tienen desde el 2017. Le dieron 4 años, no lo pudieron hacer y ahora no se preocupen, diputados, nuestro jefe, les vamos a dar otros 3 años. 4, perdón. ¿Y ahí? ¿Por qué no son diligentes con nuestros hermanos en el exterior? Que mantienen nuestro país prácticamente. Que pagan sus salarios de una forma indirecta. ¿Por qué no son diligentes con ellos? Ah, no. Ahí no son diligentes. Ahí se tardan años. ¿Qué pasó con la demanda de la dolarización? Tiene 20 años. 19, perdón. 19 años de haberse presentado. Digan que sí, digan que no. Yo no les estoy diciendo cómo resolver, como dicen ustedes, que uno no, solo les estoy diciendo, resuelvan. Tienen 19 años con la demanda ahí, han pasado 4 salas de lo constitucional. ¿Por qué no resuelven? No en 24 horas. Tómense un año. Ya tienen más de un año. ¿Saben qué? Tómense otro. Ahí no resuelven con diligencia. Cuando es para el pueblo no resuelven con diligencia. Ojo, es que el presidente quiere lo de él. Si yo no era presidente en el 2001, estaba graduándome el colegio. La realidad es que la sala de lo constitucional, por la forma en que son electas, como ustedes pueden ver ahí, por el monje Norman Quijano, sí, el que pactó con pandillas, que negoció con pandillas la sangre de los salvadoreños a cambio de votos y sigue ahí en la asamblea, y la sala nos ordena que vayamos a negociar con un delincuente la vida del pueblo salvadoreño. Señor delincuente, ¿qué opina usted? No, pues yo opino que, bueno, ¿cómo le dijeron al ministro de Salud la última vez que fueron, secretario, con el ministro y fueron, usted también, secretario? Usted, el ministro de Salud le dijo, necesitamos 15 días de cuarentena. Ojo, y hubieran pasado esos 15 días, hubieran bajado la curva y hubiéramos abierto la economía. Le dice el ministro de Salud que necesitamos 15 días porque es el ciclo del virus. ¿Qué dijeron ellos? No, 7 días. 7. Y después dijeron, bueno, ni ustedes ni yo, 10. Pero si es que el virus no va a negociar con diputados. Es como que yo le diga al ministro, mira ministro, yo 15 días, no, yo creo que 12, mejor, me gusta más el número. Hay una realidad científica, y esa realidad científica tiene que apegarse, y esa realidad científica no la tengo yo, la tiene el Ministerio de Salud, que como dice la ley, es la rama del órgano ejecutivo que debe de controlar las epidemias, o en este caso la pandemia, y no la Asamblea Legislativa, ni la Corte Suprema de Justicia, ni la Sala de lo Constitucional, porque ellos son abogados, malos por cierto, pero si acaso fueran buenos, no tienen clave de lo que es una epidemia ni cómo controlarla. Los que tienen clave de cómo controlarla son los médicos, son los epidemiólogos, ellos son los que saben cómo controlarla, y son ellos los que van a dictar las medidas, no son los de la Sala de lo Constitucional. Pero bien, a pesar de todo esto, el presidente solo se queja, dice. Yo no me estoy quejando por mí. Yo me estoy quejando por ustedes, por sus familias, por los que ya perdieron familias, los que ya perdieron amigos. Aquí en esta mesa hay gente que ya perdió amigos, hay gente que ya perdió conocidos, hay gente que ya perdió familiares. Un tío mío falleció hace 3 días, primo de mi mamá, de COVID. Todos conocemos gente que ha perdido amigos, familiares. ¿Y cuántos más vamos a perder? Porque sus amos de la NEP y de la Asamblea les dan órdenes. Están dispuestos a perder hasta sus vidas o las de su familia, porque el coronavirus es una ruleta. Algunos pasan sin síntomas, otros síntomas leves, otros moderados, otros se van graves, otros se salvan aún con gravedad, algunos entubados lo hemos logrado salvar en las UCIs, pero algunos fallecen. ¿Y a quién le toca fallecer para que el otro pueda hacer dinero? Ustedes no tienen derecho de decidir eso. Sin embargo, lo han decidido y nosotros lo vamos a acatar.
Y lo vamos a acatar porque a pesar de que es una sentencia injusta y la historia lo va a condenar, este gobierno ha decidido no crear una crisis constitucional al respecto. Así que vamos a acatar la sentencia. Y de la misma manera, que hemos luchado contra la pandemia, vamos a seguir luchando contra la pandemia. Una de las cosas principales que hemos hecho es la creación del Hospital El Salvador. Y el Hospital El Salvador, yo no puedo creer, algo bueno, aplaudido internacionalmente, con la mejor tecnología que este país, con este país nunca había visto, que nos hizo pasar de tener 30 unidades de cuidados intensivos a tener solo ahí 1000 unidades de cuidados intensivos. Y lo han atacado. No a mí. Atacan el hospital donde se está debatiendo la vida de cientos de salvadoreños. Entonces yo les quiero mostrar un video, porque ellos decían, dicen ellos, el hospital es mentira, solo es la fachada. No sé cómo dicen eso y por qué los doctores españoles vienen y dicen, ya hubiéramos querido tener esto en el sur de España. Pero de aquí, los eminentes doctores del Plan 10.4 y del Plan 0 casos COVID en Soyapango, yo sé que todo lo que tocan lo arruinan. Y de la cuarentena inteligente en San José de Villanueva. Menos mal que es un municipio pequeño. Esos grandes eruditos del colegio médico dicen que además son unos grandes políticos y son miembros de los mismos comités de Fortín Magaña, de eso mismo, pues. Hay un video que les quiero mostrar de la fase 1 que no solo está funcionando. Dicen que no tenía planta de tratamiento de residuos de aguas, que no tenía energía eléctrica, que se iba la luz, que las camas eran prestadas, que el Seguro Social las había dado prestadas. No es que el Seguro Social las había dado prestadas, el Seguro Social compró camas para el Hospital El Salvador. ¿Por qué? Porque derechohabientes del Seguro Social están en el Hospital El Salvador. Ahí está el video. Este video es tomado con celular, como pueden ver, no es un video estético, hecho con cámaras. Ahí está el video. Ahí está la gente siendo tratada, ahí están nuestros médicos, nuestras enfermeras. ¿Dónde está el hospital que no funciona? El que no tiene luz eléctrica, el que no atiende pacientes, el que está vacío, el que no tiene personal, el que el personal no tiene equipo de protección. ¿Dónde está? Este video lo tomaron hace 2 horas. ¿Dónde está? Y pregúntale a los médicos, a las enfermeras que trabajan ahí, que son más de 1000. Si no es cierto, todos tienen trajes de protección. Las camas están llenas, si ustedes ven alguna cama vacía, pues alguna alta o alguna, puede ser algún fallecido incluso, o alguien que... Pero todas las camas de la fase 1 están llenas, las 400. Ahí están los pacientes, algunos entubados, algunos con oxígeno, algunos en posición prono, todos con COVID, algunos muy graves, algunos debatiéndose entre la vida y la muerte, otros lo ven sentado, otros entubados, otros sedados. Ahí está la gente trabajando, eso no es efectos especiales, eso no es otro país, este es El Salvador. Muchos de ellos son derechohabientes del Seguro Social y por lo tanto el Seguro Social puso dinero para este hospital, compró mobiliario para este hospital. Ahí está la gente con oxígeno, entubados, ahí está la gente trabajando. Es un paciente más tranquilo, otro en posición diferente, monitores, todo. Y todo esto que ustedes están viendo, muchos de los que están ahí son derechohabientes y por eso el Seguro Social puso equipo y puso dinero, equipo no, porque todo ese equipo es nuevo, puso recursos. Pero ¿qué pasa? Ellos quisieron manejar la idea como que nos habían prestado el equipo para hacer el show, hacer la inauguración, que hicimos una cadena nacional, hacer el show, las tomas de la cadena y luego se llevaron el mobiliario. No, ahí está el mobiliario.
Además, hombre, el Seguro Social no tenía equipo así, por Dios. Y el que ha usado el Seguro Social puede certificar que ese equipo nuevo y de alta tecnología no estaba en el Seguro Social. El Seguro Social puso dinero, así como lo puso el MinSal también, y como lo puso el MOP también, porque yo ordené que todas las carteras del Estado se pusieran de acuerdo para trabajar. De hecho, este hospital lo construyó el MOP. ¿Y por qué? Porque es el Ministerio de Obra Pública. Y las obras públicas no solo son las calles, también puede ser un hospital. ¿Qué obra pública más importante podemos necesitar en una pandemia que un hospital? Entonces se construyó el hospital, 400 camas, la fase 1, UCIs, cuando El Salvador solo tenía 30, funcionando, dice el FMLN que tenían 130, mentira, 30 funcionando, y eso lo puede certificar los doctores y la enfermera, aún los opositores a este gobierno. Pero si quieren creer en que tenían 130, ok, solo en la fase 1 pusimos 400, fin del debate. Y lo otro es que necesitábamos esas 400 camas. Prueba de ello son esos 400 pacientes. ¿Qué hubiese pasado con esos 400 pacientes si no existieran esas 400 camas? ¿Dónde estuvieran? ¿En los pasillos? ¿En la calle? ¿En las sillas? ¿Se acuerdan que se dieron unas fotos a mediados de junio? Donde había gente afuera del Seguro Social, sentada en las salas de espera con oxígeno, en sillas. ¿Se acuerdan de esas imágenes? A mediados de junio, y los periódicos en las portadas, colapsa el sistema de salud, colapsa el hospital tal, colapsa el hospital, estaban ya celebrando el colapso del sistema de salud. Eso fue a mediados de junio. ¿Qué pasó después, en junio? ¿Qué pasó en todo julio? ¿Qué pasó ahora en agosto? ¿Por qué ya no hay hospitales colapsados? ¿Por qué ya no hay fotos? Y no es que no tengamos prensa buscando esas fotos. Hasta pagan por las fotos, pero no hay. ¿Por qué no hay pacientes en los pisos? ¿Por qué no hay pacientes en colchonetas? ¿Por qué no hay pacientes adentro de carpas o de toldos? ¿Por qué no hay pacientes en sillas de espera con oxígeno, como habían a mediados de junio ya? Que la pandemia iba así, no ahora que está así. ¿Por qué? ¿Qué pasó en medio? Encontramos la varita mágica, salió la vacuna. ¿Qué fue lo que pasó? Inauguramos el Hospital El Salvador. Y el Hospital El Salvador descongestionó la red de hospitales públicos, agarró 400 pacientes y eso bajó la cantidad de pacientes que estaban ya sobresaturados en los hospitales públicos. Además construimos 4 hospitales temporales, de Jitecoluca, el de Jiquilisco, el de Segunda Brigada de la Fuerza Aérea y el Hospital La Ceiba. Y además ampliamos los 30 hospitales y remodelamos y adecuamos los 30 hospitales de la red pública. Entonces, con la ampliación de los 30 hospitales, más la construcción de los 4 hospitales temporales, más la fase 1 del Hospital El Salvador, logramos descongestionar la red de hospitales públicos. Y hoy por hoy, no sé si estamos en el pico de la pandemia, pero en el punto más alto que hemos estado en la pandemia, todos los hospitales del país tienen espacio. ¿Quién hubiera pensado que El Salvador, cuando potencias mundiales han colapsado, El Salvador iba a estar diciendo, en agosto, tenemos espacio en todos los hospitales del país? ¿Gracias a qué? A la fase 1. Pero la fase 1 ya se llenó. Ya tienen los 400 pacientes, tal vez, como digo, a veces dan una alta o algo y hay tal vez 5 camas vacías, pero ya se llenó. Y los hospitales de la red pública se van a llenar en 2 o 3 días, si no teníamos algo listo ya. Gracias a Dios, el día miércoles abrimos la fase 2 del Hospital El Salvador. Algunos se preguntaron por qué no lo inauguramos, como inauguramos la fase 1. Íbamos a inaugurar la fase. De hecho, ¿cuándo fue que fuimos al Chaparral? El monumento a la corrupción de los 500 y pico millones de dólares que se robaron en los 3 gobiernos anteriores, uno de Arena y 2 del FMLN, y luego empiezan a acusar al ministro de Salud porque compró una cafetera cara, que ojo, no es cara la cafetera, ¿o sí, ministro? ¿Cuánto costó la cafetera que tiene usted? ¿La compró usted o ya estaba? $21. Pero digamos de que no valía 21, digamos que valía $500. Estaba acusándolo a usted por algo que no hizo, pero pongámosle que se hubiera comprado una cafetera de 500 pesos y se robaron $500 millones. Y son las mismas personas. Es decir, ¿cómo tienen la solvencia moral? ¿Cómo pueden ser tan cínicos? Solo en el Chaparral se robaron 500 millones, pero bueno, no hablemos del Chaparral, ya hablamos de eso. Lo que quiero decir es que bien hubiéramos podido después del Chaparral o el día siguiente inaugurar la fase 2 del Hospital El Salvador. ¿Cuál fue el problema? Ya estaba llena la fase 1. Y me escribió la directora del hospital y me dijo, presidente, necesitamos usar ya la fase 2. Tenemos 20 pacientes que se están trasladando hoy, es el miércoles, y tenemos 4 o 5 camas en la fase 1.
Entonces necesitamos que nos autorice utilizar la fase 2. Ahí está el Hospital El Salvador. Eso lo vamos a mostrar. Está bien que lo mostremos ahorita. Entonces ella me dijo, tenemos que usar, ya se llenó la fase 1, tenemos que usar la fase 2. Yo entiendo que usted quiere hacer un evento, pero yo le pediría que no haga el evento y nos deje usar las camas. El problema de usar las camas es que luego, si hacemos el evento, pues los periodistas y todo, tendríamos que estar con trajes PP3 y sería bien difícil inaugurarlo así, pusiéramos en riesgo un montón de gente innecesariamente, solo para ir, incluso los pacientes, el paso de los doctores, etcétera, ir a montar, no valía la pena. Entonces yo le dije, directora, úsela, me toman un video con celular, por favor, y me lo manda para yo en la próxima cadena mostrarle al pueblo salvadoreño algunas pequeñas imágenes de la fase 3. Sin inauguración, lastimosamente, pero lo inauguramos de una manera que yo me siento más contento. Lo inauguramos atendiendo pacientes, lo inauguramos atendiendo salvadoreños enfermos. Entonces, no tenemos video de... Me voy a poner el video de la fase 3, por favor. Son unas tomas no tan... De la fase 2, perdón, de la fase 2, que fue inaugurada con pacientes el día miércoles, y yo lo que pedí fue antes de eso, hagan unas tomas rápidas con el teléfono, y pues no sé si tienen ese video de la fase 2 del hospital, para que la gente por lo menos lo pueda ver. No, esa es la fase 1, que es la que está, pues ya está llena, pues está ocupada. No, hay un video de la fase 2, que es donde no hay pacientes todavía, esa es la fase 1. Y de nuevo, como yo digo, pues no tuvimos el evento como lo hubiéramos querido tener tal vez, pero yo creo que es mejor en un tiempo de pandemia que nos saltemos las inauguraciones, igual la podemos mencionar desde aquí, y se está atendiendo ahorita ya 25 pacientes en la fase 2 del Hospital El Salvador. Cuando tengan el video lo ponemos, tal vez ahí sí. Bien, ahora alguien puede decir, bueno, presidente, sí, está bien, ya nos dijo que la sala, ya nos dijo que le han quitado las herramientas, ya sí tiene razón, ok, pero, o no tiene razón, para los que quieran seguir creyendo en lo que le dicen, a pesar de que los han saqueado, que los han matado, que le han matado a sus familiares, pero usted quiere seguir creyendo en ellos, es su derecho. Vivimos en una democracia, gracias a Dios. Tiene libertad de expresión para decirlo, incluso este presidente mentiroso, que está bien, pues no, que no lea el Código de Salud. ¿Ah? Si no hay ruedas en Consuma, ¿cómo es posible? ¡Qué barbaridad! Sí, hay campo de la feria, ¿acaso? No se le ocurre hacer una feria en plena pandemia, aunque tuviéramos el recinto. Además, si no hubiéramos tenido el recinto, lo hubiéramos ido a hacer a otro lugar. Sí, yo cuando estaba en la alcaldía de San Salvador hicimos 3 ferias, podemos haber hecho una feria, pues. No veo la dificultad de hacer una feria o 2, pero no íbamos a hacerle media pandemia. Además, ¿quién sopesa una feria versus un hospital? Bueno, ellos sí. Que por cierto, el que puso eso principalmente es el abogado y representante legal del Diario de Hoy. Que de diario no tiene nada, y de hoy tampoco, porque siempre sale el día siguiente con la noticia. Pero bueno. Y entonces dicen, bueno, presidente, está bien, y ya no mostró la fase 1, ya desmintió a lo que decían de que la fase 1 no tenía pacientes, que los muebles eran prestados, que solo era para la foto, bla, 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 bla. Y ya mostró que sí, efectivamente, la fase 1 está funcionando, y ahí hay salvadoreños, como ustedes pueden ver. Ahí no hay salvadoreños, bueno, no se puede ver pues, la chequera de cada quien, pero como se puede ver ahí, no hay distinción. No sabemos quién tiene dinero, quién no tiene, quién está ahí porque lo trasladaron del San Rafael o del Rosales. Porque eso es otra cosa. Bueno, ya lo vamos a explicar en la tabla. Entonces alguien me dijo, bueno, ok, está bien, ya mostraste eso, ya mostraste también, ya cuando encuentres el video de la fase 2, que ya está lista la fase 2, pero ¿cuál es el plan del gobierno? Pues bien, ya que nos han quitado todas las herramientas legales, no podemos ni siquiera obligar a la gente a usar mascarilla. Entonces, hemos diseñado un plan que lo veníamos diseñando desde hace un tiempo para la reapertura económica, porque evidentemente iba a haber una reapertura económica, una ordenada, y no una de golpe, como quiere la Sala Constitucional el 24 de agosto, pero, o que se pongan de acuerdo, como que no estuviera toda la legislación vigente en el país, y ojo, me da miedo que haya otra pandemia, o otra epidemia, o un desastre natural antes de que cambie esta asamblea, porque si no, nos va a tocar ir, por el precedente que ellos ya sembraron, nos va a tocar ir 20 días a negociar. Es más, la Asamblea tiene 45 días con la solicitud del régimen de excepción ahí y no han ni siquiera votado. Que voten que no, pero ni siquiera lo han discutido. Para mí esa es una imposibilidad de reunirse, porque que se reúne y que digan que no, vaya.
Pero ni siquiera lo han votado, simplemente han ignorado nuestra solicitud cuando la Constitución dice que el presidente podrá hacer la solicitud del régimen de excepción en la Asamblea Legislativa y si no estuviese reunida la puede decretar. Ok, nos quitaron el poder de decretarla, que atiendan nuestra solicitud, aunque sea para decirnos que no, pero ni siquiera le llevan a un voto. Entonces, bien, nosotros dijimos, hagamos un plan de reapertura ordenada y ese plan lo íbamos a acompañar con estos 7 puntos y ahora que viene una reapertura desordenada, por orden de la Sala de lo Constitucional, en contubernio con la Asamblea Legislativa y con los que siempre se han creído dueños de este país. Digo creído porque el verdadero dueño de este país es el pueblo salvadoreño. Pero ellos siempre se han creído y siguen ocupando las instituciones para seguir mandando en el país. Dictadura, dicen. Literalmente, y hablaba con un diplomático el día de ayer y le decía, literalmente, soy el presidente del mundo, que no soy un presidente de imagen, porque hay unos presidentes que tienen un primer ministro, que es el que hace el trabajo. Soy el presidente del mundo con menos facultades en la pandemia. Vean en la región, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, abajo en el resto de Latinoamérica, Argentina, cualquier país. El único presidente que no puede poner reglas, el único presidente que su ministro de salud no puede poner reglas sanitarias. Pero bien. Los dictadores somos nosotros. Y hay un grupito que se toma ese juguito y que dice, sí, Bukele dictador, Bukele dictador. ¿Qué dictador? Los hubiera fusilado todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvás 1000 vidas a cambio de 5, ¿no? Pero no soy dictador, es más, ellos son los dictadores que nos quitan los poderes que por constitución y por ley tenemos. Bien, dictadura. Entonces hicimos un plan de 7 puntos. Se me puede poner la presentación del plan de 7 puntos. Para una apertura ordenada, lastimosamente, vamos a perder parte de ese orden, saludable e inteligente. Nosotros hicimos este plan de 7 puntos, que pueden ver ahí. Gracias. Son 7 puntos sencillos. El primer punto es que ya tenemos más de 1000 camas libres. Ojo, no estamos hablando de camas totales, sino estamos hablando de camas libres. ¿Cómo se componen esas camas libres? Ya pusimos el gráfico, pero si me lo pueden poner de nuevo. Esas camas libres se componen de la fase 1, ya tiene esas camas ocupadas, pues esas no son libres, pero en la fase 2 hemos ocupado 25 de 600, por lo tanto todavía tenemos 575 camas disponibles, o sea, libres, están vacías para que la ocupen los salvadoreños que lastimosamente se enfermen o se contagien de gravedad, se enfermen de gravedad. Y en la red de hospitales ya tenemos 550 camas disponibles. Entonces, entre el Hospital El Salvador fase 2 y la red de hospitales públicos, tenemos ya 1125 camas disponibles. O sea, más de 1000 camas disponibles, ahorita. En todos los hospitales hay camas disponibles en el Rosales, hay camas disponibles en el Saldaña, hay camas disponibles en el Sacamil, hay camas disponibles en el Blum, hay camas disponibles en el Hospital General del Seguro Social, en el MQ, etc. ¿Por qué? Y ahí está la siguiente gráfica. Porque hemos trabajado para que todos los hospitales del país tengan camas libres. ¿Cómo? Al irse llenando, todos los hospitales, ustedes vieron cómo se llenaron, se van derivando al Hospital El Salvador para mantener disponibilidad en todos los hospitales. Gente que dice, pero el Hospital El Salvador, yo voy y ahí no me atienden. No, es que el Hospital El Salvador es como la reserva de todos los hospitales. Entonces usted puede ir al Rosales, puede ir al Saldaña, puede ir al San Rafael, puede ir al Sacamil, puede ir al Hospital General de Lis, puede ir al San Juan de Dios, puede ir al Hospital Médico Quirúrgico, etcétera, y ahí los van a atender. Y hay espacio en todos esos hospitales gracias al Hospital El Salvador. Si ellos no tienen espacio porque se llenaron ese día, porque solo tienen 30 camas, llegaron 35 personas, entonces lo van a referir al Hospital El Salvador, o si se les llena, para el día siguiente tener de nuevo espacio para más gente, van a continuar derivando al Hospital El Salvador, y gracias a esas 550 camas, 575 camas que aún tenemos disponibles de la fase 2, podemos garantizar que todos estos hospitales tengan camas disponibles para cualquier salvadoreño que esté enfermo de gravedad, todo el tiempo. Hasta que se acaben, por supuesto, las 1125 camas disponibles. Ojo, hay que decir una cosa que es importantísimo.
El Salvador se ha convertido de ser el país que se peleaba el último lugar en camas de cuidados intensivos con Nicaragua, nos peleábamos el último lugar, El Salvador, eso es un hito histórico. El Salvador se ha convertido en el país con más camas de cuidados intensivos en toda Centroamérica. No hay ningún país de Centroamérica que tenga más camas de cuidados intensivos que El Salvador. Y en plena pandemia lo construimos, cuando antes nos peleábamos el último lugar con Nicaragua. Y otra cosa que me parece importante resaltar, El Salvador